Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a otra clase del tío Boris, su profesor. Y bueno, hoy día vamos a estudiar el neoliberalismo en América Latina, ¿no? ¿Qué sucedió luego del retorno a los sistemas constitucionales en nuestros países, ¿no? Que como ustedes recuerdan, se fueron reconstituyendo después de las dictaduras, ¿no? Y vinieron algunas democracias que eran dirigidas todavía por los grupos militares, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucedió en esta época, ¿no? ¿Qué sucedió poco después de las dictaduras, ¿no? Y bueno, para empezar este tema tenemos que responder dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué significa la palabra neoliberalismo? ¿Sí? La palabra neoliberalismo está formada por dos partes, ¿no? La primera parte que es neo, que significa nuevo, y la segunda parte que es liberalismo, ¿no? Que se refiere a aquello que rompe con lo tradicional, con lo conservador, ¿no? Y que es una corriente, una ideología también, ¿no? El liberalismo, ¿no? Y bueno, como corriente política y económica, el neoliberalismo hace alusión a una ideología capitalista que defiende la no participación del Estado en la economía, ¿sí? Es decir, todo se convierte, todo viene a ser parte del sector privado, ¿no? Es la propia gente la que administra sus negocios, la que lidera sus empresas, la que da empleo o busca empleo, ¿no? En este caso el Estado ya no tiene ningún tipo de intervención, ¿no? Y bueno, también vamos a ver otro concepto importante, ¿no? Que es una crisis energética, ¿no? Que es algo que también viene relacionado con esta época que vamos a estudiar, ¿no? Y bueno, ¿qué es una crisis energética? Una crisis energética es una carestía o una bajada de precio en el suministro de fuentes energéticas. Hace alusión a una disminución de la disponibilidad del petróleo, electricidad u otros recursos naturales. ¿Sí? Estas son fuentes de energía, ¿no? Petróleo, electricidad o otros tipos de recursos naturales, como por ejemplo la energía eólica, ¿no? Del viento, ¿no? La crisis a menudo repercute en el resto de la economía, provocando una recesión en alguna manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crisis energética, nos referimos a que no existe suficientes fuentes de energía, ¿no? Por ejemplo, no hay suficiente gasolina o el precio de la gasolina se incrementa notablemente, lo mismo con los precios de la electricidad y en general con cualquier tipo de fuente de energía, ¿no? Y bueno, eso viene a correlación de lo que sucedió en la época de los 70, ¿no? Que ya vamos a estudiar en este momento, ¿sí? Poco después de que los países empiezan a reintegrarse a las constituciones, ¿no? A ser unos países democráticos, ¿ya? Y bueno, vamos a ver qué sucedió con Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con nuestros países, los países que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Vale. Primero hay que mencionar que hubo una recesión económica causada por una crisis energética, ¿no? En los años 70, ¿sí? Por eso estudiábamos ese término, ¿no? Y bueno, ¿por qué fue ocasionada esta crisis energética? Tuvo dos causas, ¿no? Primero, el presidente Nixon de Estados Unidos devaluó el dólar, ¿sí? Por agotamiento de la economía de su país, con lo cual se desató una crisis mundial, ¿sí? Y en segundo lugar, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, eh, embargó las exportaciones de petróleo a Estados Unidos y Europa Occidental, con lo cual se incrementó el precio por cuatro del barril de crudo, porque estos países habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur contra Egipto y Siria, ¿no? Entonces estaban molestos los países árabes, ¿sí? Los países que forman parte de la OPEP, ¿no? Y esto generó una crisis energética en los años 70, ¿no? Vale, ¿qué más sucedió en Latinoamérica en estos años, ¿no? Aparte de que hubo esta crisis energética, ¿no? Primero se dio un incremento de la deuda externa, como ustedes recordarán, ¿sí? Que estudiamos en anteriores clases, ¿no? Esta fue ocasionada por los malos gobiernos de las dictaduras, ¿sí? Que no supieron administrar bien durante su gobierno la parte económica y en segundo lugar por los préstamos de gobiernos y de la banca internacional, ¿no? Obviamente, como ustedes recordarán, se estaba dando el desarrollismo, ¿no? Y el fin del desarrollismo era implementar la industria en cada país, ¿no? Para que puedan manufacturar sus propias cosas y ya no tengan que seguir exportando objetos desde Europa, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió a causa de esto, no? A causa de la deuda externa, varios países se declararon en la imposibilidad de pagarla, ¿no? Como es el caso de México en 1982. Y asimismo, se tomó en cuenta que esta era una deuda injusta, ¿sí? Se da cuenta la gente que esta es una deuda injusta, ¿no? La gente de nuestros países.
Ahora, ¿por qué se trató de una deuda injusta, no? La deuda adquirida, la deuda externa adquirida durante este tiempo, ¿no? Primero, porque se trataban de préstamos para reforzar los regímenes dictatoriales, los gobiernos dictatoriales, ¿no? Entonces, estos gobiernos, con tal de mantenerse en el poder, pedían préstamos a los países de primer mundo, a Estados Unidos, a países europeos, a los bancos, a los grandes bancos, para poder pagar las Fuerzas Armadas y poder seguir manteniendo el control en ese ambiente insurgente que se vivía en Latinoamérica, ¿no? En segundo lugar, eran préstamos con altos intereses, ¿no? Préstamos que eh, mm, eran bastante, de cierta manera, usureros, ¿no? Entonces, si bien se necesitaba el dinero, era más perjudicial adquirirlo porque se terminaba adquiriendo una mayor deuda, ¿no? En tercer lugar, los préstamos se hacían préstamos a países que no podían pagarlos, ¿no? Entonces esto hacía igual el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, igual algunas entidades, ¿no? E igual algunos países, ¿no? Y obviamente esto también tiene un fin político, ¿no? Entonces si un país no te puede pagar, está en deuda contigo, ¿no? Y obviamente te tiene que seguir pagando, si sea de poco en poco, ¿no? Pero te va a dar ciertas concesiones, ¿no? Al momento de hacer algún trato o al momento de tener algún tipo de conflicto, de situación, ¿no? Entonces, como están en deuda con ellos, les brindan el apoyo, ¿no? Y bueno, y también eran préstamos con exigencias económicas, ¿no? O sea, no solo con altos intereses, sino con exigencias económicas, como por ejemplo la apertura de nuevos mercados, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se trató de una deuda injusta, ¿no? La deuda externa que adquirieron los países en este tiempo, ¿no? El principal motivo es justamente que eran préstamos que fueron organizados para reforzar los regímenes dictatoriales, ¿no? Vale. Y bueno, ¿qué más sucedía en Latinoamérica en este tiempo, no? También se dan políticas neoliberales, ¿no? Por parte de los nuevos gobiernos, ¿no? Que en este caso algunas eran democracias dirigidas, es decir, todavía tenían la influencia de los militares durante sus gobiernos, ¿no? Y bueno, estas políticas neoliberales hay que señalar que fueron alentadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, ¿no? Y aparte también por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que siempre ha sido un país capitalista, país de derecha y que para esa época todavía se encontraba durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, ¿no? Como ustedes recordarán, ¿no? Y bueno, ¿qué políticas neoliberales adquirieron nuestros países en este periodo de tiempo, ¿no? Adquirieron algunas, ¿no? La primera es la eliminación de subsidios en energía, educación y salud, ¿no? Es decir, como el neoliberalismo propone que todo sea privado, ¿sí? Que en este sentido el Estado no se encargue de la economía. Obviamente ya no había subsidio en energía, es decir, el combustible costaba el mismo precio, el precio internacional, igual no había educación gratuita y lo mismo con la salud, ¿no? Todo tenía que costearse la propia gente, ¿no? En segundo lugar, ¿qué otra política tomó el neoliberalismo, no? Redujo los puestos de los servidores públicos, es decir, creó bastante desempleo, ¿no? Los despidió, ¿no? Porque obviamente ya se iban a necesitar menos en este sentido, ¿no? Y asimismo, privatizó las empresas estatales. ¿Qué significa privatizar? Que las empresas ya no eran del Estado, ya no eran del gobierno, sino que ya estaban en manos ajenas, ¿no? En manos de las grandes corporaciones, en manos de personas que no tenían ningún tipo de relación política con el gobierno, ¿no? Esas fueron las políticas neoliberales que adoptaron nuestros países. Y bueno, ¿qué efectos tuvieron estas políticas en los países latinoamericanos? Primero, en algunos países sí se dio la estabilidad monetaria y la reducción de la inflación, ¿no? Es decir, las cosas empezaron a bajar de precio y empezó a progresar, empezaron a progresar esos países, ¿no? Eso ocurrió con algunos países, pero en cambio con otros ocurrió el efecto contrario, ¿no? Se maximizó la desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? O sea, el que era rico se hizo más rico y el que era pobre se hizo más pobre. Obviamente, justamente a causa de que no se brindaban las mismas oportunidades a todos, ¿no? Si bien es bueno, ¿no? Que la economía esté en manos de las personas, ¿no? Porque pueden trabajar y porque pueden crear su propia riqueza, hay ciertos aspectos que sí los debería de manejar el Estado, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, ¿no? Que muchas veces perjudican a las personas que no disponen de la capacidad adquisitiva para pagar por estos servicios, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Si uno no se educa, no se capacita, no estudia, no se prepara, no puede realmente
tener un buen futuro, ¿no? Y obviamente esto también desencadenó una pobreza extrema en algunos de nuestros países, ¿no? Vale. Y bueno, ¿qué surgió a causa de esto? Inestabilidad social, ¿no? En Latinoamérica, ¿sí? Hubo el desempleo masivo de trabajadores privados y públicos, ¿sí? No solo del ámbito público, ¿no? Sino también en el ámbito privado. También se da un aumento de precios en los combustibles y en el transporte, obviamente a causa también de la crisis energética, ¿sí? Y a causa de que ya no se mantienen los subsidios, ¿no? Entonces ustedes se habrán dado cuenta que esto es muy grave, ¿no? En el paro que hubo en Ecuador en octubre del 2019, ¿no? A causa de que fue justamente a causa de lo que se iba a incrementar el costo de la gasolina, ¿no? Porque ustedes saben que los combustibles son lo que mueven lo que mueve a un país, ¿no? Y la energía, ¿sí? Con lo cual se da el transporte y obviamente si se incrementa el precio del combustible, también se incrementan el costo de los bienes, ¿no? De todo, todo sube de costo, ¿no? Y además se dio quiebras y privatizaciones de empresas estatales, ¿no? Entonces, obviamente, a causa de estas políticas, algunas empresas estatales desaparecen, quiebran, ¿sí? O se convierten en entidades privadas, ¿no? ¿Sí? Son vendidas a otras personas, ¿no? Y bueno, esto surge aquí, ¿no? Y esto tampoco es tan bueno, ¿no? Que las empresas estatales se hayan convertido, hayan sido privadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, una empresa que compra la compañía de electricidad, ¿no? De luz pública. ¿Qué sucede? Que puede establecer su propio precio, ¿no? Y lo mismo con la empresa de agua potable, ¿no? Entonces los precios asimismo se incrementan para la población, ¿no? Incrementan el costo de vida de la gente, ¿no? Vale, seguimos, ¿no? Y bueno, ahora sí ya vamos a ver lo que es el neoliberalismo, ¿no? Vamos a estudiarlo un poquito más, ¿sí? Ya hemos mencionado qué se implementó en Latinoamérica, qué ocasionó, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas características y sobre todo vamos a estudiar un poquito más, de una manera más profunda, qué es el neoliberalismo, ¿ya? Bueno, neoliberalismo es el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas, ¿no? De derecha, ¿no? Que defiende la no participación del Estado en la economía, ¿no? ¿Y esto con qué fin, no? Con el fin de que exista un libre comercio, ¿sí? Ya que, según los neoliberalistas, este principio garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país, ¿sí? El hecho de dejar en manos de la gente que pueda salir adelante, ¿no? Con lo cual yo estoy de acuerdo, pero de cierta manera, hasta cierto punto, hay ciertos aspectos en los que realmente sí se necesita el apoyo del Estado, como les mencionaba, ¿no? En salud, educación, este tipo de servicios que garantizan realmente que una persona pueda salir adelante, ¿no? Y bueno, ¿qué apoyan las personas que creen en el neoliberalismo, ¿no? Apoyan una amplia liberación de la economía, el libre comercio, la reducción del gasto público y la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, ¿no? Entonces, en este caso, el Estado favorece al sector privado, ¿no? Porque prácticamente ya no cuenta con un sector público, ¿no? Por eso, ¿no? El sector privado que desempeñaría las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado, ¿ya? Ahora, como yo les indicaba al inicio de esta clase, ¿no? El neoliberalismo se inspira en el liberalismo, ¿no? ¿Y qué fue el liberalismo, no? Fue una doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII, ¿sí? Que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica, ¿no? Eso es liberalismo, liberarse de todo tipo de cadena, ¿no? Y de cierta manera dar la propia responsabilidad a la gente de cómo manejarse a sí misma, ¿no? Lo cual tampoco es muy bueno, ¿no? Ustedes saben que las leyes, las reglas ponen un límite, ¿no? Y tener límites, de cierta manera, permite no traspasar ciertas barreras que no son morales, éticas, que están mal, ¿no? Y que sobre todo no benefician a todos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un balance en todo, ¿no? Y bueno, ¿qué características tiene el neoliberalismo? Sí, vamos a ver algunas, ¿no? Primera característica, una mínima participación del Estado en la configuración de la economía de un país, ¿no? Lo que ya vimos. Y las empresas públicas se convierten en privadas y prácticamente el Estado se deslinda de la administración económica de un país, ¿no? Claro, aquí se da la privatización de las empresas estatales,
También se propone la libre circulación de capitales internacionales y énfasis en la globalización, ¿no? Entonces, justamente esto relacionado con el libre comercio, ¿no? Poder importar cosas, exportar cosas de aquí, ¿no? Que exista un comercio global, ¿ya? También se da la poca intervención del gobierno en el mercado laboral. Por supuesto, ¿no? El gobierno ya no ofrece muchas plazas del trabajo, ¿no? Plazas de trabajo ni se involucra tanto en estos aspectos, ¿no? También se da la adopción de medidas contra el proteccionismo económico, ¿no? ¿Sí? Justamente con el fin de que la gente pueda desarrollar sus propios negocios, salir adelante, ¿no? Y la economía abre las puertas a las multinacionales para que inviertan, ¿no? Esta también es muy importante en este sentido, como el Estado ya no tiene empresas públicas, lo que hace es abrir las puertas para que empresas multinacionales vengan y inviertan en el país, lo cual es muy, muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Y también tiene su lado negativo, ¿no? Porque mucho de este ingreso también, si bien se queda en el país y se ofrecen plazas del trabajo, también el dinero que se genera aquí va a arcas extranjeras, ¿no? A países ajenos al nuestro, ¿no? En el cual en el cual esté con un régimen neoliberalista, ¿no? Entonces tiene su lado bueno y su lado negativo, ¿no? Y el lado positivo es que obviamente la economía empieza a fluir más, ¿no? Se empieza a dar mayor movimiento económico, se abren las puertas a que ingresen nuevas empresas, estas empresas ofrecen trabajo a la gente, ¿sí? Lo cual también es positivo, ¿no? Pero por el lado negativo, como les mencionaba, ¿no? Todo este ingreso, todas estas ganancias no se van a quedar siempre en el país, ¿no? Vale. ¿Qué otras características también tiene el neoliberalismo, no? Se da en el neoliberalismo propone el aumento de la producción para lograr el objetivo básico del desarrollo económico del círculo inversor, ¿sí? Entonces se genera una mayor productividad, ¿no? Se da una mayor industrialización y obviamente se procura que la gente que invierte, ¿sí? La gente que crea sus empresas pueda tener un mayor crecimiento económico y pueda salir adelante, ¿no? También en este caso, en el neoliberalismo se regulan los precios sin intervención del Estado a través de la ley de la oferta y de la demanda, ¿no? Lo cual viene a ser de cierta manera justo, ¿no? Aquellos bienes que, como ustedes saben, ¿no? La ley de oferta y demanda nos indica que aquellos bienes que son más demandados, o sea, que los compra más gente, bajan de precio, ¿no? Y aquellos bienes que están en escasez o que no que están en escasez sobre todo, suben de precio, ¿no? Entonces la ley de la oferta y de la demanda regula los precios en un gobierno neoliberal, ¿no? Obviamente existe una oposición al exceso de impuestos y gravámenes, porque en general lo que propone el neoliberalismo es justamente que que se genere la riqueza de manera privada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los impuestos se recaudan con el fin de que el Estado administre ciertos tipos de servicios y de subsidios que brinda a la población, ¿no? En este caso, cuando nosotros pagamos el IVA al adquirir cualquier tipo de servicio o producto, lo que sucede con ese dinero es que ese dinero se destina para pagar a los burócratas y también para pagar el servicio de luz, de agua en nuestro país, también el subsidio de la gasolina, también para justamente pagar a los profesores, ¿no? Y también para las obras que hace el Estado, ¿no? La construcción de las carreteras, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, el neoliberalismo se opone a esto, ¿no? Porque prácticamente eh, o sea, existe una menor inversión por parte del Estado, una inversión pública, ¿no? Entonces, obviamente, deben de haber menos impuestos, ¿no? Y en el neoliberalismo la base económica debe estar formada por empresas privadas, ¿no? Obviamente, ¿sí? Y se fundamenta también en el capitalismo, sí que es este sistema donde la riqueza está en manos privadas, ¿no? Que es lo que ya hemos mencionado, ¿ya? Entonces, bueno, estas son las características del neoliberalismo, ya vimos lo que es, ya vimos cuál fue su influencia en Latinoamérica y ahora vamos a ver cuál va a ser la tarea para esta semana, ¿ya? Bueno, en esta semana lo que ustedes tienen que hacer es dos actividades, ¿no?
En la primera actividad, ustedes van a revisar el contenido que hemos estudiado hoy día, ¿no? Hemos estudiado qué sucedía en Latinoamérica, luego de que se empieza a retornar a los regímenes constitucionales, ¿sí? Y, y también vimos varias características y estudiamos el neoliberalismo, ¿no? Entonces, la primera parte consiste en que ustedes redacten 5 preguntas con respuesta, ¿sí? En eso consiste la primera parte. Ahora, en la segunda parte de la actividad, lo que ustedes tienen que hacer es responder este cuestionario, ¿sí? Son algunas preguntas que, más allá de buscar que ustedes respondan en base al contenido, es que eh, reflexionen en base al contenido, ¿no? En lugar de que ustedes recuerden el contenido, sino que no se busca eso, sino que reflexionen, ¿no? Que lo analicen, ¿no? Entonces, la primera, ¿no? Explica en tus propias palabras cómo se implantó el neoliberalismo en América Latina, ¿no? Hacer un resumen de cómo se implantó el neoliberalismo, ¿no? Segunda, esta ya es una pregunta de análisis, ¿no? ¿Crees que el neoliberalismo garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país? Sí, no, ¿por qué no? Es una pregunta de análisis y de evaluación, ¿no? Tercera pregunta, ¿cómo mejorarías el neoliberalismo? ¿Qué cambios harías en torno a sus características? ¿Cuáles conservarías o descartarías? ¿Añadirías otras características? ¿Cuáles serían? ¿Sí? Es decir, replantear el concepto de neoliberalismo, ¿no? Porque si bien el neoliberalismo tiene muchos rasgos positivos, también tiene algunos rasgos negativos, ¿no? Entonces, eso hay que fijarnos, ¿no? Sobre todo que en el caso del neoliberalismo descuida mucho el gasto social, ¿no? El gasto de servicio de salud, de educación, ¿no? Vamos con la cuarta, ¿no? ¿Crees que Ecuador es un país que tiene políticas neoliberales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? Y es un análisis en base a la situación que nosotros vivimos, ¿no? La situación social, ¿ya? Y la pregunta 5, bueno, no es tanto una pregunta, sino la instrucción 5, ¿no? Durante los años 70, los países latinoamericanos adquirieron deudas externas que fueron injustas. ¿Podrías explicar, utilizando ejemplos cotidianos, cuándo una deuda es injusta? ¿Sí? Entonces, nosotros vimos las razones por las cuales esta deuda externa que adquirieron nuestros países era injusta, ¿no es cierto? Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar esto, ¿no? ¿Cómo podríamos demostrar cuándo una deuda es injusta con ejemplos cotidianos, con ejemplos de la vida diaria, ¿no? Una deuda es injusta, por ejemplo, si yo le pido, digamos, a mi primo que me preste $5, pero él me dice que cuando yo le pague, le deberé de dar $10, ¿sí? Porque imagínense cuántos intereses tendría eso, ¿no? Entonces ese es un ejemplo cotidiano, ¿no? Cuando existen este tipo de préstamos que son hechos como por los usureros, por la gente que se dedica a este tipo de cosas y está mal, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Y bueno, estas serían las actividades de esta semana y nada, eso sería todo. Les agradezco mucho por estar aquí. Porfa, no se olviden de suscribir y cuídense mucho, chicos, ¿ya? Una feliz tarde y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Y porfa, no se olviden de tener todas las actividades listas, ¿ya? Vale, ahí estamos.